Él nos ha amado. Dice la Escritura desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a continuar estudiando los tiempos bíblicos. ¿Cuál fue la primera dispensación que estuvimos estudiando? ¿Se recuerdan? Inocencia. La inocencia. Luego de la inocencia, Conciencia. la conciencia. Luego de la conciencia, Gobierno humano. el gobierno humano. Y luego del gobierno humano, la promesa. Muy bien, y luego de la promesa, La ley. es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. La dispensación que tiene que ver con todo lo que es la ley. ¿Y qué le parece? Si juntos le pedimos a nuestro Dios que bendiga este tiempo y que Él nos enseñe como siempre lo ha hecho. Vamos a orar. Y esto no Sea bendito el nombre de nuestro Dios de siglos en siglos, de generaciones en generaciones. Sea exaltado el nombre del Dios Todopoderoso de Israel. Bendito sea mi Dios, el nombre santo, puro, bueno y noble de tu Hijo Jesucristo. Es por Él, por su sacrificio en la cruz, que hoy estamos aquí. Y la humanidad entera tenemos la esperanza de que cuando ponemos nuestra confianza en Él, aceptándole como nuestro Salvador, pasaremos contigo, mi Dios, una eternidad. Hoy queremos aprovechar este momento para pedirte una vez más que nos enseñe, mi Dios, que podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Te lo rogamos cada uno en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La ley. Cuando miramos esta palabra de 3 letras, ley, de repente se nos viene a nuestra mente que es un conjunto de normas o reglas a cumplir para vivir en justicia y armonía unos con otros. Y pudiéramos también traer a nuestra mente otros significados. Pero sí, la ley, cuando lo vemos desde ese punto de vista, es un conjunto de normas o reglas a cumplir para vivir en justicia y armonía los unos con los otros. Me gustaría que por favor nos vayamos al libro de Génesis, una historia muy conocida por todos nosotros. Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué le está dando Dios ahí a Adán y a Eva?
una ordenanza, un mandamiento. Podían ellos disfrutar de todo su entorno. Miles de kilómetros, por así decirlo, de todo su entorno. Pero solo les prohibió o les dio un mandato acerca de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero nos vamos a trasladar siempre en Génesis capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Génesis 3, versículos 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí aparecen estos dos personajes, Adán y Eva, rompiendo el mandato divino. En Génesis 2, Dios les dice: no harán esto, por esto y esto. Pero en Génesis 3, ellos no pueden contenerse y desobedecen a ese mandato divino. Luego viene el juicio de Dios sobre ellos por desobedecer ese mandamiento. Y solo era un mandamiento. Y tenían tanto para disfrutar, pero deciden romper con esa ley divina, con ese mandato. Entran en desobediencia y por ende les viene un juicio. Y todos conocemos cuál fue el juicio, ¿verdad? Ella iba a procrear a sus hijos con dolor. Adán iba a trabajar bastante, labrar la tierra, de tal manera que llevara alimento a su casa con el sudor de su frente, etc. Fueron sacados de su entorno, algo maravilloso. Los animales eran un amor con ellos y luego se volvieron salvajes, con un instinto criminal. Las rosas no tenían sus espinas y de pronto salió todo eso. El mundo entero pagó la consecuencia de esta pareja. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace muchos años de eso. Creo que la televisión era en blanco y negro todavía. Acerca de un joven que trabajaba en un almacén y su novia le dijo que podían sustraer productos de ese almacén sin pagarlos, que nadie se iba a dar cuenta. El muchacho al principio se resistía y se resistía. Pero finalmente se dio. Lo curioso es que a la entrada del almacén decía en letras muy grandes y con la cita bíblica abajo: no robarás. Estos muchachos, después de un tiempo de haber estado sustrayendo productos de ese almacén robados, fueron finalmente descubiertos. Al muchacho, a quien le tenían mucha confianza, sus jefes, los dueños de aquel almacén, se desilusionaron mucho. Pero ellos le dijeron: tenemos que cumplir
lo que hacemos con toda persona que encontramos robando aquí en el negocio. Los amarraron a ella y a él y les pasearon por la ciudad con un gran cartel que decía: somos ladrones. Luego de haberlos paseado por la ciudad, lo llevaron a la cárcel y ahí estuvieron por varios tiempo. El mandamiento es bueno, pero la carne siempre se opondrá a todo mandato establecido por Dios y establecido por los hombres. A nosotros nos dicen: use el cinturón de seguridad, salvavidas. Y ahí vamos en nuestro carro, a veces sin el cinturón de seguridad. Nos gusta ir contra la ley. Dios dice: no cometerás adulterio. Los hombres lo saben, las mujeres lo saben, pero el que está casado y que no tiene a Cristo en su corazón es lo primero que hace. Tiene una buena esposa en su casa, bonita, que le cuida, que le asea su ropa y que le tiene su comidita a tiempo, calientita, etc. Pero siempre va a preferir otras mujeres aparte de la que Dios le dio. El mandamiento es bueno. La ley es perfecta. Dios jamás se equivoca. Pero nosotros siempre iremos, o nuestra carne siempre irá en contra de esos mandatos establecidos por Dios. Usted y yo, antes de hacer de Cristo nuestro Señor y Salvador personal, nos decían: no meta la mano en el ventilador. Solo se daba la vuelta a nuestro papá, a nuestra mamá, y metíamos los dedos. Al meterlos, inmediatamente el juicio. Dolor, una uña se nos destrabó. A algunos que de verdad metieron con mucho más fuerza su mano en el ventilador. Antes de venir a Cristo, nos decían: no robarás. Y más de alguno de nosotros aquí se quedó con un vuelto o con el cambio que nos dieron en la pulpería que pertenecía a nuestros padres. Don Lempiras, no sé, tanto. Cada uno de nosotros lo hicimos. Y así sucesivamente en todo. En todo. A los jóvenes hoy en las carreteras dice: no rebasar con raya continua o no rebasar en curva. Eso es lo primero que hacen. Ir en contra de lo establecido por una ley, por un mandamiento, por un mandato. Repito, la ley es buena. Pero nosotros los seres humanos somos imperfectos. La ley es perfecta y nosotros la quebrantamos y luego nos viene el juicio. Vamos a estudiar hoy acerca de la ley. Contenía un detallado sistema de obras con 3 principales divisiones. Yo creo que tienen una hojita ahí, cada uno, tienen una pluma. ¿Qué les parece si anotan los mandamientos? Es la principal, es una de las 3, es uno de los 3 sistemas de obras con sus divisiones. Los mandamientos, Éxodo 20, del 1 al 17. Ahí están los mandamientos.
Éxodo 20, del 1 al 17. Menciónenme uno de ustedes un mandamiento. No matarás. No matarás. ¿Alguien más? No robarás. No robarás. No darás falso testimonio. No tomarás el nombre de Jesús en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y así. Exactamente. Dios habló en Éxodo 21, en adelante Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Y dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Continúa, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Y si continuamos leyendo, da a conocer su ley, su bendita, su santa, su perfecta palabra. No codicies la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso tiene que ver con los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel. Vámonos al numeral 2. En su hojita dice la vida social y civil de Israel. Vamos a escribir ahí los juicios. Cuando a nosotros nos hablan de juicio, inmediatamente se nos viene a la mente una especie como de castigo. Lo que tendríamos que pagar si quebrantamos una ley, un mandato, una ordenanza. Los juicios, y entre paréntesis dice, la vida civil, la vida social y civil de Israel. Ahora, miremos lo que dice acerca de esto. Había diferentes leyes para juicio, dice, esclavos, delitos con pena de muerte, accidentes, robo, propiedad privada, etc. Y Éxodo 21, del 1 en adelante, dice: estas son las leyes que tú les expondrás. Escuche esto. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Y ahí vienen lo demás que el Señor le dice a su pueblo Israel acerca de los juicios. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar.
El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Qué le parece? Los juicios de Dios cuando un ser humano ha quebrantado sus mandamientos. Los juicios de Dios cuando un ser humano quebranta su ley. Irremisiblemente, dice la Escritura, morirá. Ahora, vámonos al numeral 3. La vida religiosa de Israel, entre paréntesis. Éxodo 29 del 1 al 18. Entonces ahí, en el numeral 3, vamos a escribir las ordenanzas. Las ordenanzas. Estamos estudiando, si ustedes recuerdan, la dispensación de la ley. Y aquí tiene que ver con los mandamientos, con los juicios y las ordenanzas dadas por Dios a su pueblo. Repito, la ley es buena, es perfecta, alumbra el entendimiento, pero nosotros los seres humanos siempre vamos a estar en contra de lo establecido por Dios. Decía un amigo la vez pasada, ¿quiere ver destruido usted el jardín, la grama, el césped de su casa? Escriba una nota en grande diciendo, no pise el césped. Ahora no pasaron. ¿Sí? Rápido pasan. Y más rápido pasamos. A los niños no meta por favor los dedos, hijo, ahí, miren, ese tomacorriente, no lo meta. Mejor digámosle, hijo, cuando mire el huevito ahí, meta los dedos. No lo van a meter, porque ellos van en contra. Ellos siempre van en contra. Nosotros los seres humanos siempre vamos en contra de las leyes. A los niños, dice alguien por ahí, hay que aplicarle psicología inversa. Digámosle, haga eso, para que él no lo haga. No haga esto, para que él lo haga. Entonces, y tienen razón. Muy bien, entonces, las ordenanzas tienen que ver con la vida religiosa de Israel. Dios le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo, consigue un ternero y 2 carneros que no tengan ningún defecto. Luego mezcla con aceite la mejor harina de trigo y haz panes y galletas rociadas con aceite. Me voy a saltar un poco. Después de eso lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen. Estas son ordenanzas dadas por Dios a los sacerdotes. Enseguida ponle a Aarón toda la ropa que ordené que se le hiciera. Ponle además la placa que lo distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre su cabeza el aceite de consagrar. Me voy a saltar un poco. Toma uno de los 2 carneros y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después de eso, mata al carnero y rocía su sangre en los costados del altar. Corta en pedazos el animal, lava sus intestinos y sus patas y júntalo todo con los otros pedazos y la cabeza. Todo eso lo quemará sobre el altar y será para mí, dice Dios, y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de pecados. Todos estos mandamientos, acompañado de sus juicios para aquel que quebrantara la ley divina, y todas estas ordenanzas llevaban finalmente
al sacrificio de estos corderitos, sin defecto, intachables, sin mancha. Y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de pecados. Más adelante vamos nosotros a aprender que el fin de toda la ley es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios prepara desde el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Jesucristo, que es cuando termina la ley. Dios prepara a su pueblo Israel y a todos nosotros. Nos enseña paso a paso todo lo que Él va haciendo a través de la historia de la humanidad para llevarnos finalmente y convencernos que solo a través del Cordero de Dios, la humanidad entera, tenemos perdón de pecados. Jesucristo fue una ofrenda de olor agradable delante de Dios para el perdón de pecados. Continuemos viendo nuestra hojita. Y dice la gracia de Dios, Gálatas 3, 24 al 25. Vamos, en su hojita hay unos aspectos importantes. Número 1 dice, la ley nunca fue propuesta para... Y vamos a escribir ahí, en ese guión en blanco, en ese espacio en blanco, la ley nunca fue propuesta para proveer la salvación. Hay un espacio en blanco ahí. La ley nunca fue propuesta para proveer la salvación para el hombre. Vámonos por favor al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sí, aspectos importantes. La ley nunca fue propuesta para proveer la salvación. Aclaremos bien ese punto. La ley nunca fue dada por Dios para proveer salvación. Él siempre nos decía, no hagan esto. O Él siempre nos dice, no hagan esto, no hagan esto otro, no hagan esto otro. Para nuestro cuidado, para nuestro bienestar, para que nuestra conciencia siempre esté limpia y en paz. Pero no provee salvación. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se dan cuenta? La ley fue dada por Dios para ayudarnos a hacer siempre lo que es correcto, lo que es bueno, pero no provee salvación. No provee salvación. Gálatas lo dice bien claro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. El numeral 2 dice, la ley no podía
y hay un espacio en blanco donde le vamos a poner: la ley no podía santificar o perfeccionar. Y Hebreos 7, del 18 al 19 dice: Hebreos 7, 18 en adelante: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Versículo 19, regreso un poco: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. La ley no podía santificar o perfeccionar al ser humano. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cómo? Hace mucho tiempo atrás escuché acerca de un amigo que le dijo a otro: antes mis padres y mis abuelos me llevaban a la fuerza a la iglesia tradicional. Recuerdo bien. Y cuando estaba delante de la iglesia, decía a él, a su amigo: recuerdo que me obligaban a persignarme. Me obligaban incluso hasta arrodillarme. Por fuera yo lo hacía, pero por dentro, le decía él a su amigo, detestaba hacer aquel ritual. Lo detestaba con todas mis fuerzas y repudiaba todo lo que tenía que ver con los mandamientos de Dios. Los repudiaba y los quebrantaba para encontrar en ello un desquite. Pero ahora, escuché yo que le dijo este hombre a su amigo: pero ahora que estoy verdaderamente en Cristo, todos los mandamientos que escuché en la iglesia tradicional y que me los repetían y que mi papá me decía: aprendete esto y lo otro para que puedas ir al partido de fútbol, o para que puedas ir a la plaza, para que puedas, etcétera, etcétera. Todo eso ahora entiendo, estando en Cristo, que debo de cumplirlo, no como una carga, decía él, sino por amor a ese Dios maravilloso que entregó a su Hijo por mí en la cruz. La ley no podía santificar o perfeccionar. Y por último, el número 3, la ley solo podía hacer manifiesto hay un espacio en blanco y lo vamos a llenar con la palabra pecado. La ley solo podía hacer manifiesto el pecado. Romanos 8:3. Romanos 8:3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Se dan cuenta? La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Nuestra carne, que siempre va en contra del mandato divino,
anula el mandamiento, lo pisoteamos. Y aunque sabemos que va a haber juicio producto de eso, siempre iremos en contra de lo establecido por Dios. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Dios envía a su Hijo y lo hace carne como usted, como yo, con la única diferencia que Él nunca pecó. Él siempre fue perfecto en todo lo que hacía, en todo lo que de Él provenía, incluso en sus pensamientos. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Aprendemos entonces que la ley solo podía ser manifiesto el pecado. El pecado decía, no robarás, o el pecado dice, el mandato dado por Dios dice, no robarás. Pero la humanidad entera, cuando no estamos en Cristo, conocemos la ley, conocemos el mandato, conocemos el precepto divino, y es lo primero que hacemos, ir en contra de lo establecido por Dios. Como decía al principio, la ley es buena. Mas nuestra carne es perversa. Nuestra carne es corrupta, pecaminosa en extremo. Y siempre iremos en contra de lo establecido por Dios. Solo cuando estamos en Cristo Jesús, empezamos nosotros a ver la ley divina de otra perspectiva. Ahora sé yo que si soy fiel a mi esposa, habrá buenas consecuencias. Habrán excelentes consecuencias. Pero también sé que si le soy infiel, habrán terribles consecuencias para mí. ¿Y cuántos hombres hoy en día, por quebrantar ese mandato, no cometerás adulterio, se acuestan con mujeres de la calle, los que aún no se han convertido a Cristo, vienen de la calle, se acuestan con su esposa y ambos son impregnados con el virus del SIDA? Y si hay un bebé que viene en camino, también es dañado. ¿Qué nos cuesta entonces? ¿O qué fácil es, por así decirlo, seguir la ley dada por Dios? Es para nuestro bienestar, no va en nuestra contra, pero eso solo lo aprendemos estando ya en Cristo. Cuando no estamos en Cristo, créanme, somos como animales que relinchamos, dice la Escritura, unos sobre otros. El mandamiento dado por Dios es perfecto, alumbra el entendimiento. La ley dada
dada por Dios es para nuestro bienestar. Hay una reflexión que dice: los creyentes hoy en día no estamos obligados a guardar la ley. Esta continúa siendo una revelación de la justicia de Dios y puede ser estudiada con provecho para los cristianos, para determinar el carácter santo de Dios. La ley fue dada por Dios para nuestro bienestar, que no se nos olvide, pero solo en Jesucristo ustedes y yo podemos respetar la ley divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en la vida del creyente y nos dice no a esto, no a lo otro, no a lo otro, no a lo otro, dado por Dios. Si lo haces, cientos de bendiciones vendrán a tu vida. Si no lo haces, juicio, dolor, angustia, lloro y crujir de dientes te será añadido. Si usted ya está en Cristo, comprenderá con facilidad que es fácil mirar desde esta perspectiva la ley divina. Si usted no está en Cristo, la ley será siempre una carga para usted y jamás se deleitará en ella. Solo los creyentes nos deleitamos en la ley de Dios, en sus preceptos, en sus mandamientos. Si usted no está en Cristo, le vamos a rogar que recuerde algo. Hoy puede ser su último día de vida en esta tierra. Recuerde eso. Pero también recuerde que Dios le ama. Y que, como lo dice Romanos 8:3, envió a su Hijo por usted, por mí y por toda la humanidad, para que si creemos en su obra perfecta que hizo en la cruz, nos arrepentimos de todos nuestros pecados y le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador personal, Dios nos regala la vida eterna. Perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida y de allí en adelante pasamos a formar parte de su maravillosa y gran familia. De allí en adelante, usted no peleará solo contra el pecado, no peleará solo contra los vicios, no peleará solo contra las drogas. El Espíritu de Dios estará en usted y le dará la fuerza y le dará la salida para vivir una vida agradable delante de Dios. No hay de otra manera. No hay otra manera. Recuerde, hoy puede ser su último día en esta tierra. O es probable que Dios añada muchos años más a su vida, pero nadie nos garantiza, a usted y a mí, que dentro de media hora más estaremos con vida en este cuerpo. Nadie. Por eso, haga de Cristo hoy su Señor y Salvador. ¿Qué tiene que hacer? Decirle: Señor, soy pecador. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido que Cristo entre en mi corazón y haga de mí una nueva persona. Una oración dicha por usted con su boca y con todo su corazón le trasladará del infierno al reino de los cielos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por el tema que tratamos hoy acerca de la ley.
Por favor, ayúdanos siempre a mirar tus mandamientos con deleite. ¿Cuál es la fe? Y que tu espíritu que mora en el creyente nos ayude ¿Qué se va? a hacer siempre lo que tu palabra nos demanda. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cambiaron. Amén.